En el sistema de alimentación de combustible, vamos a tener presente que en los motores diésel están utilizando el riel común o common riel. De esta manera, pues, se utiliza una bomba de alta presión, tuberías para alta presión, un filtro, y de esa manera ingresa a nuestro sistema de motor a alta presión. La inyección pues se realiza electrónica por medio de una computadora, donde la computadora verifica la presión que se genera por la bomba, la presión que se tiene en el riel, y conforme a los sensores que podemos tener del sensor de cigüeñal y el sensor del eje levas, van a determinar en qué momento el pistón está en punto muerto superior, y de esa manera ese combustible que nosotros tenemos a cierta presión va a ser inyectada a nuestro cilindro por un mecanismo de un pulso y de un voltaje. Quiere decir que los inyectores trabajan por medio de voltios y pulsos. En el sistema de inyección directa se tiene comprimido el aire a cierta temperatura, y cuando se inyecta el combustible diésel, pues se hace la mezcla de los átomos de aire y átomos de combustible. Como el aire está a una temperatura bastante alta, al tener contacto con el combustible se genera la combustión. Esto es en los motores diésel. El inyector está en la cámara, por eso es una inyección directa, porque el inyector lo tenemos en nuestra cámara de combustión, y de esa forma genera la atomización del combustible dentro de nuestro motor. Hoy en día, tales como el Hilux, como el Mitsubishi L200, como el Ford Ranger, como el Mazda BT50, el Amarok de Volkswagen, están utilizando el sistema de riel común en el proceso de motores diésel. En motores gasolina también estamos utilizando sistemas electrónicos que ayudan a tener y mejorar una mezcla ideal entre aire y combustible, recordando que la mezcla ideal en motores gasolina es de 14.7 gramos de aire por 1 gramo de combustible. Y la computadora, por medio de sensores de oxígeno que detecta si la mezcla es pobre o es rica, también pues puede corregir esa mezcla en el proceso de funcionamiento de cada uno. Cuando hablamos de sistema de alimentación, tenemos que tener presente que es el sistema que permite el proceso de tener un combustible en un depósito que va a ser el tanque y trasladarlo al sistema de inyección con una presión precisa. Si tenemos una bomba que genera muy poca presión, nos va a dar pérdida de potencia, nos va a dar mal funcionamiento en el sistema de motor. El ralentí que se tiene puede afectarse. Cuando yo hablo de ralentí, son las revoluciones que puede estar trabajando eh, un, un sistema. Entonces debemos de tener presente que podemos variar nuestro sistema de combustible con el proceso de poder atomizar, de poder hacer la inyección dentro de nuestro cilindro. Entonces, para eso, pues vamos a tener presente que nuestro sistema de alimentación de combustible tiene varios componentes que permiten generar una presión, que permiten distribuir esa presión, y gracias a los sensores, gracias a los actuadores, vamos a tener presente el funcionamiento de cada uno. En el proceso del sistema de alimentación hay unas pruebas en la cual pues se mencionó en la clase anterior que debemos de tener presente cómo funciona cada uno, qué sensores actúan conforme al proceso del sistema de alimentación, y de esa manera pues vamos a compartirles la pantalla para que ustedes observen el material que utilizamos. En el proceso de sistema de alimentación de combustible vamos a tener varios puntos que nos van a ayudar a poder tener presente si el filtro está obstruido, dónde encontrar el filtro. Si la bomba no genera presión, dónde ubicar nuestro manómetro para hacer
la medición de presión de combustible. Y si tenemos algún punto importante, como lo son los inyectores, saber en qué momento debemos realizar las pruebas de los inyectores. Jóvenes, ¿me confirman si ya pueden observar la pantalla, por favor? Ya, profe. Ya, profe. Gracias. En este sistema vamos a ver desde el tanque de combustible que tenemos por acá. Vamos a verificar si podemos ampliarlo. Sí, podemos ampliarlo. Ahí estamos. Entonces, cuando nosotros mencionamos el sistema de inyección electrónica, es porque hay un sistema de alimentación de combustible. Observamos el tanque que está del lado izquierdo superior, donde internamente hay una bomba sumergible. Cuando hablamos de bomba sumergible es porque esta bomba va a estar con la gasolina o con el diésel, en su caso que fuera motores diésel. Vamos a hablar primero del ejemplo de motor gasolina. Esta bomba va a estar sumergida dentro del tanque de gasolina. Si el tanque estuviera lleno, esta bomba va a trabajar debajo de la gasolina. Por eso se llama sumergible. De esta manera, pues trabaja con 12 voltios. En unas bombas, cuando nosotros giramos la llave y colocamos en switch o en on, alimentamos nuestra bomba. Normalmente vamos a tener un fusible que es fuel pump, en la cual en español va a ser bomba de combustible, y también va a haber un relay que va a indicar fuel pump o EFI. En algunas marcas, más que todo en Toyota, va a aparecer como EFI, que también es un sistema de inyección en la cual, pues, si quitamos el fusible o quitamos el relay, no va a alimentar de energía nuestra bomba. A veces una falla de un vehículo que no arranque, de un motor que no pueda funcionar, tan fácil de cambiar un fusible como cambiar un relay, y de esa manera pues ya volvemos a alimentar nuestra bomba de combustible. Entonces es necesario que nosotros tengamos presente que esta bomba está protegida por un fusible y está protegida por un relay. Entonces, al estar protegido, pues prácticamente vamos a tener presente que si no le llega corriente, no va a funcionar, no va a generar presión. Y de esta manera, pues, si no genera presión, lo que debemos es verificar el fusible o relay y el funcionamiento de cada uno. En el proceso de fusible, lo que vamos a hacer es ver continuidad. Usamos nuestro multímetro, lo colocamos en ohmios y de esa manera, pues, vamos a verificar la continuidad de ese fusible. También puede ser visual, en la cual verificamos la resistencia que tiene para verificar si no está obstruida o incluso pues que esté rota. Si fuera necesario, pues reemplazamos un fusible con el mismo amperaje. Recordemos que debe tener amperios. Normalmente maneja 20 a 30 amperios. Esas son una de las fallas que podemos tener en el sistema de alimentación de combustible. También vamos a tener presente que va a haber un filtro. Este filtro puede obstruirse por mala calidad de combustible, por impurezas que se generan en los tanques de combustible. Recordemos que si usted va a la gasolinera, usted no sabe si a esos depósitos le hacen mantenimiento. De mi parte, nunca he visto que una gasolinera tenga un letrero que dice cierre por mantenimiento. Más que todo, todos los días se mantiene funcionando, pero en ese tanque puede haber residuos de humedad, puede haber residuos de alguna basura, incluso pues hay aislantes que se van soltando del tanque, incluso en los tanques de los vehículos a cierto kilometraje se debe de desmontar, hacer limpieza porque ya el óxido o incluso pues algún punto de impurezas han ingresado a nuestro tanque. Luego, pues también podemos tener presente nuestro filtro. Nuestro filtro es exterior. Unos son plásticos, otros son metálicos. Y lo que debemos de verificar que no esté obstruido, que no sea demasiadas las impurezas que se tengan. Y de esa manera
se pierda la presión que se genere a nuestro sistema. Luego también vamos a verificar que los inyectores son unos solenoides en la cual puede fallar por el sistema eléctrico. Un ejemplo, si nosotros intercambiamos los bornes de la batería, lo colocamos al revés, podemos colocar un cortocircuito, podemos dañar nuestros actuadores, que son los inyectores, e incluso podemos dañar lo que es la computadora. Entonces, hay muchos factores que debemos de abarcar para hacer nuestro diagnóstico de la falla de combustible, para realizar nuestro proceso de funcionamiento de combustible. Y de esta manera, pues, tener presente que tenemos varios factores que debemos de considerar para realizar nuestro diagnóstico. Vamos a preguntarle a Dylan Vázquez, ¿dónde podemos colocar nosotros nuestro compresímetro o nuestro manómetro de presión de combustible? Para que nosotros tengamos presente cuál es el paso que debemos de hacer. Dylan. En las bujías, profe. No, perdón, no son compresiones, sino que es la presión de combustible. Ah, en el riel. En el riel podemos observar la lectura de que genera la presión de la bomba. Vamos a preguntarle a Cristian Ordóñez, ¿cuál es la presión o la lectura que debemos de tener para considerar que la bomba esté trabajando correctamente? Bueno, no está Elmer Sactic o Pedro Acual, que me pudieran indicar cuál es la lectura en el manómetro que vamos a tener. Son 36 PSI. Gracias, gracias. Sí, en el riel, el regulador va a tener una presión constante de 32 PSI y el exceso lo retorna nuevamente a nuestro tanque de combustible. Entonces, nosotros en el sistema de inyección vamos a tener una manguera gruesa que va a verificar la presión que viene de la bomba y vamos a tener una manguera más delgada que va a ser el retorno. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, las fallas que puede tener el sistema de alimentación son varias. Una de ellas es pérdida de presión. Incluso, pues, en las pruebas se ha comprobado que los vehículos, teniendo mala la bomba de combustible, pueden arrancar, pero ya tener algún esfuerzo como subir alguna inclinación no tan fuerte, se va a sentir la pérdida de fuerza, se va a sentir que el motor se quiera apagar porque ya la presión que se genera en la bomba no es la suficiente para alimentar nuestro sistema de combustible. También en el proceso de sistema de alimentación debemos de hacer un diagnóstico de lo más fácil a lo más difícil. Vamos a preguntarle a Jefferson Tepaz. Jefferson, si usted tiene un vehículo que no le arranca, el motor no enciende, pero usted ya verificó que sí le daba chispa, que sí está sincronizado el motor en la parte frontal del motor, ¿qué es lo que vamos a proceder a hacer entonces? Ya sabemos que tenemos chispa y ya sabemos que está bien sincronizado el motor, porque a veces falla que la sincronización no se coordine, ¿verdad? Jefferson. Si todo está sincronizado, profe, si tiene chispas, si tiene todo, lo que se procede es ir a revisar la bomba de gasolina para ver si está tirando la presión que es. Gracias, Jefferson. Entonces, de esa manera, yo lo que quiero que ustedes pues ya tengan presente qué es lo que vamos a hacer en caso que falle nuestro motor, en caso que no encienda el motor. Entonces aquí a Jefferson dice, bueno, estás bien sincronizado, tengo chispa, que me falta combustible. ¿Quién genera la presión de combustible? La bomba. Entonces,
A eso es lo que se refiere Jefferson, que nosotros comenzamos a hacer nuestro diagnóstico conforme a lo que hemos visto en clase. Entonces, si ya vimos que la bomba genera presión, que genera más de lo que necesita el sistema de inyección, entonces voy directamente a la bomba. De esa manera compruebo si hay presión. Y si hubiera presión, un ejemplo que verifique que hay presión en la bomba, debo de continuar el circuito de combustible. De esta manera, pues el circuito más cercano sería el filtro de combustible. Si el filtro de combustible puede estar obstruido, hay pérdida de presión o incluso pues que no deje pasar el combustible. Otro, pues que puede ser que la tubería esté rota, que esté obstruida. A veces las tuberías pues están a la intemperie, una piedra, un golpe va a provocar de que el combustible ya no pase. Entonces, hay muchos factores que estamos ir acoplando para que usted pues pueda realizar el diagnóstico. Hoy en día los diagnósticos electrónicos son bien pagados. Les colocaba yo un ejemplo del vehículo la semana pasada de que por un diagnóstico electrónico cobramos y luego por la reparación volvemos a cobrar. Porque si el cliente dice, mire, fíjese que yo solo quería el diagnóstico, pero no tengo para comprar el repuesto, usted debe cobrar su diagnóstico. Entonces usted va a venir, mire, fíjese que va a ser 10 quetzales. 10 quetzales no ha costado su estudio. Entonces usted tiene también que comprender que usted está estudiando, pero está aprendiendo. Usted está estudiando, pero también pues está adquiriendo experiencia en diferentes puntos. Incluso hemos tenido pues situaciones de que gracias al material de tecnología, gracias al material que se les brinda a ustedes tienen un apoyo o un soporte para poder realizar un diagnóstico. Incluso, pues, si usted, pues, verifica los diagramas que yo les he compartido, el diagrama aparece cómo es que fluye un circuito de alimentación de combustible. Entonces, de esta manera, pues, hacer un diagnóstico es ir limitando alternativas, comenzar de lo más fácil a lo más difícil. Entonces, de esta manera, pues, podemos ir analizando. Lo más difícil y más complicado sería pues que la computadora no mande la señal, ¿verdad? Que la computadora esté mala y por esa razón no activa los inyectores. Pero para eso usted ya hizo el proceso correspondiente, ver si hay chispa en las bujías, ver que está sincronizado el motor, tanto el eje levas como el cigüeñal, verificar que la bomba de combustible genera presión, verificar que esa presión llegue hasta el riel de inyectores, pero si los inyectores no son activados por pulso, no va a inyectar combustible dentro del cilindro. Incluso vamos a preguntarle a otra persona el siguiente paso. Elmer Satic. Elmer, ¿usted me puede decir cómo observamos el pulso de los inyectores? Si no está Elmer, vamos a preguntarle a Pedro, ¿a cuál? ¿Cómo verificamos si le llega pulso a los inyectores? No está Pedro. Dylan Vázquez. Bueno, entonces vamos a explicar. Recordemos que un inyector trabaja por medio de voltios y pulsos. Los voltios los generan a la hora de girar la llave y los pulsos lo manda la computadora y de esta manera pues va a activar los inyectores. Necesitamos realizar algunas pruebas de funcionamiento para que usted pueda tener presente. De esa manera poder confirmar el funcionamiento de los inyectores. Entonces, para revisar lo que son voltios y pulsos, vamos a tener presente la siguiente información. Tenemos que el sistema de alimentación de combustible es vital de importancia para el óptimo funcionamiento del motor, porque se encarga de transportar el combustible en las cantidades deseadas para la mezcla correcta con el aire y
o en la combustión del mismo. Entonces, teniendo presente que va a haber un ancho de pulso, lo controla la computadora. Con nuestra punta lógica, podemos ver el pulso que la computadora manda a nuestro inyector. Lo que debemos hacer es colocar nuestra punta lógica, va a tener dos conectores, uno positivo y uno negativo. El negativo lo colocamos en el signo menos y el positivo en el signo más de nuestra batería. De esta manera, pues ya tenemos corriente a nuestra punta lógica. Luego, pues tomamos nuestra punta lógica, comprobamos si al conectarlo al positivo, pues nos va a aparecer la línea de la LED roja. Y si lo conectamos al negativo, nos va a aparecer la LED verde. De esta manera, entonces, a la hora de verificar el conector del inyector, vamos a verificar cuál de los dos es voltaje, en la cual nos va a aparecer la LED roja. Y para verificar el pulso del inyector, vamos a colocarlo en el otro cable. Si ya hicimos la verificación de voltaje, que va a ser la LED roja, vamos a tomar en cuenta que el siguiente cable va a ser el pulso. Entonces, debemos de verificar el pulso del mismo en el conector del inyector. E incluso, pues, los diagramas que vamos a revisar más adelante, pues, usted va a tener presente que usamos un programa llamado Mitchell, en la cual nos va a permitir los diagramas del sistema eléctrico del vehículo y vamos a rastrear la línea que alimenta el inyector. Normalmente la línea positiva va a ser el mismo cable para los 4 inyectores. Un ejemplo que fuera negro con blanco. Entonces, en el diagrama nos va a aparecer lo que es black-white, en la cual pues siempre los manuales vienen en inglés y solo vienen las abreviaturas de los colores en inglés. Si fuera rojo, ¿qué letra nos daría el diagrama? R. Así es, gracias. Entonces, de esta manera, pues vamos a ir viendo los diagramas, porque el sistema de alimentación de combustible, usted puede venir, ingresar al sistema, como le digo, pues es un programa Mitchell que tiene la mayoría de marcas. Usted coloca el diagrama del sistema de alimentación y le va a aparecer el diagrama de todo el sistema eléctrico del sistema de inyección. Entonces, en los inyectores, pues le va a aparecer cuáles son las líneas, qué color de línea debe alimentar, a qué punto de sincronización con la computadora llega, si es la salida 10, si es la salida 20. Ahorita, pues, incluso, pues, tenía un caso de un Tercel, les comento, que ese vehículo no le llegaba pulso al inyector. Entonces vine, ingresé a Mitchell, ingresé el modelo del vehículo, Toyota Tercel, ingresé al diagrama y me aparecía que el cable de color negro con blanco, pues va a ser la alimentación. Y tenía otro cable en la cual pues era de color celeste y otro color amarillo, que manejaba dos pulsos. Un ejemplo, llegaba el amarillo al cilindro 3 y 4 y el color celeste pues llegaba al 1 y al 3. Entonces, de esta manera, a un cable no le llegaba pulso. Entonces, por esa razón, con dos cilindros le dificultaba arrancar al motor. Teniendo presente los diagramas y el sistema de alimentación que yo les estoy comentando, entonces ya teníamos presente que sí había chispa, que sí estaba sincronizado correctamente, que sí había combustible, porque a veces también tenemos ese problema de que en el tablero aparece que está full de combustible y ya cuando observamos el tanque está vacío porque el flote dejó de funcionar. Luego de tomar eso, pues vimos que había presión en la bomba de combustible, vimos que había presión en la tubería después del filtro, vimos que había presión en el riel de inyectores, pero no le llegaba pulso. Entonces ya con el diagrama vimos qué color era el cable, hicimos la medición con nuestra punta lógica, no teníamos pulso. Y cuando vimos la salida de la computadora sí tenía salida de pulso. Solo que del
la trayectoria de la computadora al inyector, no le llegaba pulso. Entonces, de esta manera, pues, a veces uno encuentra varios factores que debemos de analizar, por eso es el tema de diagnóstico del sistema de alimentación de combustible, diagnóstico del sistema de inyección electrónica, para que usted pueda tener diferentes puntos. De esa manera, pues, se hizo las pruebas correspondientes y lo que se encontró que ese cable estaba mordido, estaba masticado. Este cable por algún roedor, pues como el motor es caliente, entonces imagino que buscan el calor y de esa manera, pues en algún momento, pues mordió ese cable. Y llegó el momento donde ese cable, pues ya no tenía comunicación, ya no trasladaba la información de la computadora al inyector. Y de esa manera, pues, luego de hacer varias pruebas, se ubicó que el cable se cambió el cable por completo para poder tener una buena comunicación entre la computadora y el sistema del inyector. Incluso, pues me recuerdo bien que en el diagrama aparece de la salida 10, del pin 10 de la computadora al inyector, maneja 1 y 3, y la salida del pin 20 manda el pulso al inyector 3 y 4. Entonces, a veces uno, pues, haciendo las pruebas correspondientes, va a tener cómo realizar un diagnóstico. Va a poder usted realizar una reparación de una falla que puede provocar un cable. A veces nosotros decimos, no, es que un cable, pues, está colgando, no tiene función, pero si tiene corriente y hace corto, se puede quemar la computadora. Hay que tener mucho cuidado con el sistema electrónico porque nos puede dar problemas en el sistema eléctrico. ¿Alguna consulta de lo que estamos mencionando? Recordemos que el tema es diagnóstico sobre el sistema de inyección electrónica. Entonces, abarcamos todo lo que es el sistema de inyección, todo lo que es el sistema de pulso, lo que es el proceso de inyectores, corriente, porque es parte de eso. ¿Estamos bien claros o hay una duda, jóvenes? Profe, ¿se podría realizar el diagnóstico con un multímetro también? Sí se puede, Alex. Lo que procederíamos sería lo siguiente. Ingresamos nuestro multímetro. Vamos a colocarlo a lo que es a un milivoltios. Tiene que ser en milivoltios. No vamos a ponerlo en voltios. Lo vamos a colocar en milivoltios para que nos dé lectura del pulso. Recordemos que el pulso es negativo, pero va a tener una frecuencia, va a tener un voltaje, pero mínimo. Entonces, de esa manera, pues vamos a usar nuestro multímetro. Coloco siempre COM, que va a ser para el cable negro, y el cable negro a lo que, en este caso, pues vamos a verificar los milivoltios. Entonces lo podemos colocar al negativo, y el rojo que va a ser en milivoltios, vamos a verificar la señal que va a llegar de la computadora a nuestro inyector. Si no tuviéramos punta lógica, ¿verdad? Ah, ya, gracias, profe. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda que ustedes pues dirán, bueno, cómo fue que llegamos a ese cable? ¿Cómo fue que verificamos ese cable? ¿Qué calibre era ese cable? ¿Qué color es ese cable? ¿Qué color le pusimos a ese cable? Pregunten, necesitamos que esté quede claro, y si al día de mañana a usted le corresponde hacer un diagnóstico, pues que usted lo pueda realizar, ¿verdad? Profe, sobre lo que había dicho que si un cable tiene corriente y lo dejamos suelto así, ¿qué sería lo adecuado para hacer ahí con ese cable? Bueno, técnicamente se debe de verificar el diagrama y ver qué color es el cable que está suelto. Un ejemplo, si yo veo ese cable cerca de la batería, que fuera de color negro con una línea azul o una línea roja,
Entonces busco mi diagrama en el área de motor y verifico si esa señal debe alimentar algún sistema, porque a veces sucede de que se hizo un cambio o un golpe al vehículo, la persona que reparó la lodera no hizo la conexión, solo dejó el cable y usted pues viene y ve que ese cable tiene chispas porque al topar produce un tipo de corto, de accionamiento. Entonces es bueno tener presente que el manual o el diagrama del vehículo, del sistema eléctrico, nos va a dar todo el cableado. A veces pueden hacer adaptaciones porque también toman de la batería un cable y lo ponen a las neblineras o lo ponen a la luz LED o luz xenón o la parte baja. Entonces ya las adaptaciones se ve que el cable va a ser diferente. Normalmente en el sistema automotriz trabajamos un calibre 16 o un calibre 14. Pero si nosotros vamos a observar que el cable pues es mayor o más delgado, entonces es una instalación fuera de lo que nosotros estamos presentes, ¿verdad? Sí, comprendimos o respondí su respuesta, Alex. Sí, profe, gracias. De acuerdo. Bueno, jóvenes, entonces estamos viendo el diagnóstico sobre el sistema de alimentación de la inyección electrónica. Entonces estamos abarcando presión de combustible, estamos verificando bomba de combustible, estamos verificando rieles, estamos verificando lo que son inyectores, el sistema eléctrico, la computadora, qué sensores son los que permiten pues realizar ese diagnóstico, ¿verdad? Entonces, ahorita pues es para que usted pues pregunte. Yo ya le comenté si ese cable era color amarillo, qué cable le coloqué, o si qué calibre era ese cable, qué cable yo le coloqué. Entonces, son preguntas que usted pues debe de interactuar, debe de preguntar para que en estos diagnósticos del sistema de inyección pues sea más preciso. Este sistema es un poco delicado al equipo que debemos de tener, pero también es buena recompensa económicamente. Ya les comenté que en el sistema eléctrico se cobra lo que es el diagnóstico, reparación. En este caso, pues si el cliente no desea repararlo y solo desea el diagnóstico, pues se le da el diagnóstico. Pero si usted el día de mañana ya tiene la opción, porque ya se le dio el material en la cual usted puede guiarse para hacer un diagnóstico. ¿Alguien más, jóvenes, preguntas que tuvieran sobre el sistema de diagnósticos del sistema de alimentación? No, estamos bien. Todo en orden. ¿Dudas? Bueno, entonces de esta manera pues continuamos recordando que tenemos varios puntos que debemos de verificar en nuestro sistema de alimentación de combustible y de esta manera pues vamos a tener algunos puntos muy importantes que debemos de tener en nuestro sistema de alimentación de combustible. Mencionamos que debemos de tener cierta presión de combustible, mencionamos que podemos tener problemas en el filtro, vamos también a tener presente sobre este diagrama. Este diagrama, la maqueta que deben entregar el día de hoy es el parcial de taller. Para esto, pues vamos a recordarles. Este sistema es el sistema de alimentación de combustible. En el sistema de alimentación de combustible vamos a tener diferentes sensores y actuadores. Aquí pues vas a observar, vamos a minimizar un poco. Aquí estamos. Este diagrama lo vimos hace 15 días y se le explicó a ustedes que para el proceso de taller ustedes iban a hacer su maqueta de materiales reciclables y de esa manera pues van a colocar un dibujo del CKP indicando pues que es la señal que manda la computadora. Del lado izquierdo vamos a tener toda la señal que ingresa o que recibe la computadora,
que es input, que sería entrada. Y del lado derecho vamos a tener todos los sensores y actuadores que reciben la señal de la computadora, que va a ser output, que va a ser salida. Entonces, de esta manera, pues tenemos nuestro sistema de alimentación de combustible. ¿Qué sensores participan para mandarle la información a la computadora? ¿Y qué sensores participan para poder enviar o recibir alguna información? Tenemos la bomba de combustible, que es un actuador. ¿Por qué razón? Como la bomba de combustible debe de trabajar con 12 voltios, con lo que es positivo y lo que es negativo. Pero si nosotros no accionamos la llave o no hacemos girar la llave a la posición on o switch, no va a funcionar nuestra bomba de combustible. Entonces, de esta manera debemos tener presente que esta información la maneja la computadora. Hoy en día hay muchos vehículos que utilizan un inmovilizador. Cuando yo hablo de inmovilizador es porque tienen un chip en la llave y de esta manera pues el chip en la llave, si no se tiene la llave original que tenga chip, no sincroniza la abertura del sistema de alimentación de energía para el vehículo. O sea que si yo no tengo la llave original, no tiene la que tiene el chip, y yo tengo otra llave, la giro, no va a arrancar, porque no hay un cierre de circuito con el inmovilizador. Ya que todos los vehículos ya nuevos, de modelos recientes, ya tienen un inmovilizador, ya tienen chip en la parte de la llave, y sin eso, pues no va a funcionar. Entonces, es un punto muy importante, pues, saber cómo funciona cada mecanismo y de la misma manera, pues, dónde se ubica el inyector. Recordemos que podemos tener el monopunto que está en el manifold y podemos tener el multipunto que va a estar un inyector en cada entrada del manifold a nuestro motor y de esta manera, pues, tener comprendido cómo funciona nuestro sistema.